Hola a todos, bienvenidos a nuestra revisión de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy tengo el gusto de presentar a Natalie Pereira Otero, quien es médica interna de la Universidad Libre Seccional Cali. En el día de hoy, la doctora Natalie Pereira nos va a ilustrar acerca del tema de infección urinaria en pediatría. Muchísimas gracias por conectarse y a todas las mujeres que tengan un excelente y bendecido día en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Listo. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de infección urinaria en pediatría. La infección urinaria pues, es una patología muy frecuente en la infancia y va a ser una de las principales causas por la cual los padres nos van a consultar en el servicio de urgencias pediátricas. Por eso es importante hacer un diagnóstico asertivo y que pues, pueda ser tratada a tiempo y para prevenir complicaciones a futuro. Entonces debemos reconocer ciertas definiciones para aprender a clasificar la infección de vías urinarias. Entonces, la infección de vías urinarias va a ser diferente a la bacteriuria sintomática debido a que la bacteriuria es la colonización del microorganismo en cualquier parte del tracto urinario, pero no hay signos ni hay síntomas. Entonces, en la infección del tracto urinario sí van a haber esos signos y síntomas porque está asociada a una respuesta inflamatoria. Podemos también clasificarla según la localización, entonces alta o baja. Es alta cuando afecta al parénquima renal y es lo que conocemos como pielonefritis aguda, y es baja cuando se limita a la mucosa de la vejiga y es lo que conocemos como cistitis. Según el episodio, podemos clasificarla en primer episodio, cuando pues, es la primera vez que se presenta una infección en el niño, y esto nos lleva a preguntarnos también en si va o si tiene una alteración anatómica de base en las vías urinarias que puede ser estudiada luego de este episodio. Si es recurrente, y ahí tenemos unas subdivisiones en no resuelta, persistente y reinfección. Entonces, una infección recurrente no resuelta es aquella pues que no se trató con el antibiótico adecuado y pues como su nombre lo indica, no se resolvió. Una infección persistente es aquella en la cual reincide el mismo patógeno en siguientes oportunidades, y una reinfección es cuando puede haber una siguiente infección, pero con un patógeno totalmente diferente al que se presentó en anteriores oportunidades. Y una recaída puede ser, pues es cuando ya hay un tratamiento antibiótico profiláctico que se le estaba administrando al paciente y sin embargo, pues el paciente recae y pues presenta su infección del tracto urinario. También puede clasificarse según la complicación, en complicada, no complicada. No complicada cuando el paciente pues no tiene una inmunosupresión de base, es un paciente sano, es un paciente que no tiene alteración en la función renal, es un paciente pues, que no tiene compromiso del estado general, y la complicada pues va a ser todo lo contrario. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, en el primer año de vida se va a presentar alrededor del 0.7% de los casos en niñas, alrededor del 2.7% de los casos en niños no circuncidados. Ya en los primeros 2 meses de vida, cuando tenemos una infección del tracto urinario con fiebre, se presenta alrededor de un 5% en niñas y un 20% en niños no circuncidados. Más adelante vamos a explicar que este aspecto de la circuncisión es un factor de riesgo. En los primeros 6 meses de vida, en los niños no circuncidados van a tener, pues está documentado, un riesgo de 10 a 12 veces mayor que en los niños que sí tienen circuncisión. Y en los neonatos va a estar más asociada o más frecuente pues en los recién nacidos a término que en los recién nacidos pretérmino. Ya cuando se supera ese año de edad, toda esta relación de los géneros se invierte, entonces va a ser más frecuente en niñas que en niños. Y esto va a ser porque pues ya al año de edad la fimosis fisiológica de los niños desaparece y al año de edad
también la piel queratinizada de ese prepucio que no está circuncidado se termina de queratinizar. También se refiere la literatura que a los 7 años de edad habrán tenido infección del tracto urinario el 7.8% de las niñas y el 1.7% de los niños. A los 16 años van a tener esta infección el 11.3% de las niñas y el 3.6% de los niños. Y esta patología también va a estar muy asociada a la raza, presentándose más en los niños hispanos y blancos, con una prevalencia más de 4 veces que en la raza pues negra. Y las tasas de recurrencia van a ir desde el 30 al 50% de los casos. Se ha registrado en Estados Unidos que el 75% de las niñas caucásicas en edad escolar las presentan y el 50% de las niñas afroamericanas en edad escolar. Todas estas recurrencias pueden generar problemas a largo plazo, pues, los cuales pueden ser la enfermedad renal crónica en un 20% de los casos, una hipertensión arterial crónica en el 20 al 40% de los casos y también preeclampsia en niñas en un porcentaje de 10 al 20%. Hay un estudio que se realizó en la Fundación Clínica Infantil Club Noel en el año 2015, donde se utilizaron 196 niños y acá lo que quiero mostrarles es que esta misma epidemiología global concuerda pues con la colombiana y aquí en Cali en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, debido a que pues en la tabla podemos ver que en los grupos de edad en niños menores de 1 año va a ser más frecuente en el género masculino que en el femenino, y ya cuando se supera este año de edad, del primer año hasta los 6 años, va a ser más frecuente en el género femenino. Y pues también hay varios factores de riesgo que van a permitir que se desarrolle la infección. Uno es la edad y el sexo, como ya habíamos nombrado anteriormente en la epidemiología. Otro es la circuncisión. En los niños que no tienen circuncisión, los niños que no tienen circuncisión van a ser más propensos a que se presente la infección. Las anomalías del tracto urinario, porque si tenemos una obstrucción, esto va a generar un estancamiento de la orina y va a ser un perfecto medio pues, de cultivo para que crezcan las bacterias. La disfunción intestinal o vesical, que se caracteriza por un niño pues, que tiene un patrón miccional inadecuado, que tiene un aumento de la frecuencia urinaria o una disminución en la frecuencia urinaria, puede tener urgencia, puede tener estreñimiento, y pues esto debemos corregirlo para que no se presenten pues las infecciones del tracto urinario a futuro. La sonda vesical, pues eso también es un factor de riesgo y es por varios lados. El primero es que la sonda necesita de bastante manipulación por diferentes personales de la salud, y cuando se prolonga más el tiempo, pues va a ser más la manipulación. También la sonda vesical se empieza a desarrollar alrededor de ella como una capa proteica con colágeno y con fibrinógeno, y esto va a permitir la adherencia mucho más fácil de las bacterias que van a ascender rápidamente pues, por el tracto urinario. La actividad sexual está bien documentada pues, en el caso de las niñas. Y la inmunosupresión, porque pues si tenemos un paciente que tiene una infección y que sus defensas pues no están funcionando o sus defensas están disminuidas, pues no va a ser capaz de contrarrestar pues todos los factores de virulencia y toda la infección que pues está pasando en ese momento. Tenemos que en la etiología el agente antimicrobiano más frecuente ya a nivel global pues es la Escherichia coli, en el 80 a 90% de los casos, y se han hallado otros microorganismos como es Proteus mirabilis en el 5 al 12% de los casos, Klebsiella pneumoniae en el 6 al 7% de los casos. De tercer lugar tenemos a Pseudomonas aeruginosa en el 2 al 6% de los casos. Tenemos especies de enterococos en el 3 al 9% de los casos.
especies de Enterobacter, especies de Staphylococcus y Corynebacterium urealyticum. Ya en pacientes hospitalizados, más una sonda urinaria, más que tengan anomalías del tracto urinario y una exposición a antibióticos prolongada y de amplio espectro, y ya como tal con una inmunodeficiencia de base, se ha podido pues presentar infección del tracto urinario evidenciada con Candida albicans. En los recién nacidos, el agente más frecuente es Streptococcus agalactiae, y en las adolescentes sexualmente activas se ha hallado en un 15% de los casos, que lo más frecuente, pues en el 15% de los casos se ha hallado Staphylococcus saprophyticus. Bueno, este es el estudio que venía comentando también en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, donde se presenta una similitud con la literatura global. El primer microorganismo hallado, el que está en primer lugar, es Escherichia coli en el 84.7% de los casos. De segundo puesto está Proteus especies en el 7.1% de los casos, y Klebsiella pneumoniae en tercer lugar con 6.1% de los casos. Y ya como tal en la fisiopatología, pues a grosso modo o a grande escala, lo que sucede es que primero debe haber una colonización periuretral por patógenos entéricos uropatógenos. ¿Pero por qué patógenos entéricos? Pues hablamos de que en el caso de las niñas, el ano va a estar pues muy cerca del meato uretral, y por arrastre todos los patógenos entéricos pues se van a ir hacia esa vía urinaria y van a lograr la colonización. Luego que se dé la colonización, se va a dar la adherencia de esos patógenos a las células uroepiteliales mediada por receptores de glucoesfingolípidos. Posteriormente, tenemos la activación de los Toll-like receptors, que van a reconocer los patrones proteicos asociados a patógenos, y después se va a dar toda una respuesta inflamatoria local, que es mediada por citoquinas inflamatorias. Entonces aquí, ya paso a paso, como estaba comentando, lo primero es una contaminación del área periuretral con un uropatógeno que viene del intestino. Posteriormente se da la colonización de la uretra y migración hacia la vejiga. Luego, pues hay toda una respuesta inflamatoria en la vejiga y hay una acumulación de fibrinógeno, que por eso hace parte, pues por eso el catéter es un factor de riesgo, porque ahí se acumula fibrinógeno y esto permite la adherencia a las bacterias. Luego hay una colonización y una invasión en la vejiga mediada también por factores de virulencia, en el caso de la Escherichia coli, que son los pilis y las adhesinas. Posteriormente hay una infiltración de neutrófilos. Luego va a haber una multiplicación pues, de las bacterias y se evade todo lo que es la respuesta inmune. Luego hay una formación de biofilm biopelícula, que esto lo que crea es una capa donde todas las proteínas pues, que antimicrobianas no van a poder penetrar como tal al patógeno, y va a seguir evadiendo esa respuesta inflamatoria. Luego hay un daño epitelial, que es ya mediado por toxinas de la bacteria y por proteasas. Luego esto asciende hacia los riñones, hay una colonización en los riñones, hay más daño tisular, mediado también por las toxinas, y si esto llega a este punto y no se ha tratado adecuadamente, pues va a haber una bacteriemia. Entonces, al lado derecho podemos ver todos los que son los factores de virulencia que tiene pues, la Escherichia coli, que está dentro de los primeros agentes que producen la infección. Tenemos los pilis, las adhesinas, los flagelos. El flagelo permite una movilización más rápida por el tracto urinario y para que posteriormente pues, ascienda también hacia los riñones. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con infección de vías urinarias? Lo vamos a dividir según el grupo de edad. Los recién nacidos, en los lactantes y en los lactantes menores de 3 meses, el paciente pues va a llegar en urosepsis o pielonefritis, caracterizada pues por una fiebre sin foco. El paciente puede estar letárgico, con rechazo de la vía oral, puede tener vómito, y también puede haber ictericia, palidez y convulsiones.
Ya en los lactantes mayores de 3 meses hasta los 2 años, la fiebre sigue siendo un síntoma principal que también puede ir acompañado pues de hiporexia, de que la madre del paciente nos diga, no, es que él no está creciendo, no, es que él se estanca en peso, los vómitos y otros menos frecuentes como la irritabilidad o síntomas urinarios. Ya como tal en los pacientes preescolares y escolares adolescentes, pues ellos ya verbalizan mucho más lo que son los síntomas, ya dicen me duele en tal lado, refieren pues el tenesmo vesical, el aumento de la frecuencia urinaria, que la orina pues huele feo, la orina fétida, turbia, acompañada de sangre, hematuria, entonces todos estos síntomas irritativos. Como para hacer una diferencia entre la pielonefritis aguda y la cistitis. La pielonefritis pues se va a caracterizar principalmente por esa fiebre, porque hay compromiso del estado general en el paciente y podemos encontrar al examen físico una puñoperfusión positiva. Y la cistitis ya va más como limitada a esos síntomas irritativos, que son los que ya mencionamos del tenesmo, la polaquiuria, la orina fétida y demás. Bueno, entonces los paraclínicos van a estar indicados cuando ya tenemos una alta sospecha clínica, cuando hemos evaluado todos los factores de riesgo, cuando hemos evaluado los síntomas del paciente y estamos pues en una sospecha de que sí es por infección del tracto urinario. Y acá tenemos como unos criterios que nos indica más probabilidad de infección del tracto urinario en niños con fiebre sin foco de los 2 meses hasta el año. Entonces, en las niñas con más de 2 de estos criterios, pues es suficiente y están el de raza blanca, menor de 1 año, temperatura mayor de 39 grados centígrados, una fiebre de más de 2 días de duración, ausencia de otro foco infeccioso. En los niños circuncidados, más de estos 3 criterios, que son raza no negra, temperatura mayor de 39 grados centígrados, una fiebre de más de 24 horas, y la ausencia de otro foco infeccioso. Y en los niños no circuncidados basta con tener la fiebre mayor de 39 grados para hacernos sospechar que tenga alta probabilidad de infección del tracto urinario. Y ya pues contamos con 2 paraclínicos importantes, que son uroanálisis y el urocultivo. Entonces, el uroanálisis vamos a obtener la muestra y esto va a ser dependiendo de si el niño controla esfínteres o no controla esfínteres. Entonces la muestra de orina en niños que sí contienen esfínteres, de preferencia de elección va a ser por micción espontánea. En los niños que no contienen esfínteres, pues podemos dividirlo, algunas literaturas nos dicen en situación urgente o no urgente. Si es no urgente, podemos utilizar la bolsa adhesiva, sin embargo, este método es como muy criticado y algunas instituciones optan por no hacerlo debido a que tiene alta tasa de contaminación. Solo nos va a servir si el resultado es negativo, porque si es positivo debemos hacer un estudio adicional. En situaciones urgentes se va a poder realizar lo que es el cateterismo vesical o la punción suprapúbica. Tenemos que tener en cuenta que la punción suprapúbica es un método bastante invasivo y pues que debemos tratar de que sea el último recurso cuando ya no se puede hacer, pues obtener la muestra por otro lado. El uroanálisis cuenta con una parte que se llama el citoquímico y en el citoquímico podemos evaluar lo que son los nitritos y la estereasa leucocitaria. Los nitritos son el producto de degradación de los nitratos y pues como tal esta reacción va a hacerse a través por bacterias reductoras como lo es Escherichia coli, Klebsiella species y Proteus species. Ya podemos pues en los nitritos es un examen confiable, sin embargo, pues van a haber algunos falsos negativos, porque pues en bacterias no reductoras no se va a ver esta reacción y las bacterias no reductoras serían Pseudomonas aeruginosa, especies de Enterococcus o Staphylococcus saprophyticus, entre otras, o cuando no hay un tiempo mínimo de 2 horas y esto pues puede suceder porque el niño está frecuentemente yendo al baño y la orina pues también puede estar muy diluida, ocasionando pues que los nitritos salgan negativos.
En el caso pues, de la estereasa leucocitaria puede aparecer positiva en procesos de inflamación, más no de infección. Entonces es un examen que pues aislado no nos va a confirmar ni tampoco nos va a descartar la infección de tracto urinario. Cuando tenemos nitritos positivos y estereasa leucocitaria positiva, pues los dos juntos van a generar una muy alta probabilidad de que sí sea una ITU. Cuando tenemos nitritos positivos y una estereasa leucocitaria negativa, es una alta probabilidad. Y cuando tenemos nitritos negativos y estereasa leucocitaria positiva, es una probabilidad intermedia. Y ya cuando tenemos nitritos negativos y estereasa leucocitaria negativa, pues definitivamente hay muy baja probabilidad de que esto sea una infección del tracto urinario. Hay otra parte del uroanálisis que se llama el sedimento, y en el sedimento podemos encontrar lo que es la piuria, que se va a caracterizar cuando tenemos más de 10 células por milímetro cúbico o más de 10 leucocitos por campo de alto poder, y la bacteriuria, que sería la presencia pues, de bacterias en la orina. El uroanálisis siempre es importante que sepamos que siempre debe ir acompañado de una coloración de Gram, porque esto nos va a orientar más acerca del diagnóstico etiológico y a reconocer pues, el patógeno que está presentando pues, la infección. En el urocultivo es el examen de confirmación. No nos podemos quedar en un paciente con infección del tracto urinario solo con el uroanálisis. Siempre hay que hacer un urocultivo posterior al uroanálisis. Va a depender según cómo obtuvimos la muestra. Entonces, si la obtuvimos por orina espontánea o bolsa, cuando tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pues es el punto de corte. Cuando se recogió la muestra por sonda vesical, es cuando ya tenemos más de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y cuando se obtiene por punción vesical, pues es cualquier cantidad, porque pues debería ser estéril todo el tiempo. Hay otros paraclínicos que tenemos que no se realizan de rutina. Entonces tenemos el hemograma, que evidencia pues leucocitosis por todo el proceso inflamatorio que está pasando el niño. Tenemos los reactantes de fase aguda, los puntos de corte de la velocidad de sedimentación globular es mayor de 30, una PCR mayor de 30 o una procalcitonina mayor a 1. La creatinina es un examen que no se realiza siempre y se va a hacer cuando el paciente llega en sepsis o cuando el paciente tiene una pielonefritis aguda, o sea, una infección alta, o cuando hay historia de múltiples infecciones del tracto urinario. El hemocultivo también se puede hacer si un paciente llega pues, en proceso pues, séptico o en menores de 3 meses, porque ellos tienen alto riesgo de hacer una urosepsis. Los estudios imagenológicos que tenemos disponibles, pues principalmente son 3. Tenemos la ecografía renal y de vías urinarias, que va a tener ciertas indicaciones. La primera es que se realiza a todo paciente después de que tenga su primera infección del tracto urinario, o se puede realizar se realiza precozmente cuando la infección pues es aguda, cuando está pasando por la infección, en los casos de que tenga una infección del tracto urinario atípica o cuando se sospecha que ya hay una complicación asociada como un absceso o una pionefrosis. Vemos que en la ecografía de vías urinarias y renales podemos ver varias cosas. Lo primero es la localización, el parénquima y el espesor cortical. Vamos a ver el tamaño y toda la morfología renal. También podemos ver la morfología de la vía excretora pielocalicial, la dilatación y la ecogenicidad de la orina. Podemos ver todo lo que es la morfología de la pared vesical y la unión uterovesical. Y también vamos a poder observar la presencia de calcificaciones parenquimatosas, podemos ver lesiones focales inflamatorias tipo nefronía o tipo abscesos, y también podemos ver lesiones quísticas. La ureterocistografía miccional
es un examen que es el gold estándar para el diagnóstico del reflujo ureterovesical. Este examen, pues, también tiene unas indicaciones, es que se realizan en menores de 6 meses, que ya tengan una alteración, pues, ecográfica y una historia familiar de reflujo ureterovesical, una infección del tracto urinario atípica o recurrente, y los pacientes que estén también entre 6 meses a 3 años de edad con una ITU atípica, solo si ya tenemos que en la ecografía pues presentó algo anormal o tiene una historia familiar de reflujo vesículo-ureteral o una infección del tracto urinario recurrente. Bueno, y entonces esta es la clasificación internacional del reflujo vesículo-ureteral. En el primer grado se alcanza el ureter, pero no lo dilata. En el segundo grado hay dilatación, no hay dilatación, sino que se alcanza ya el ureter, la pelvis renal y los cálices. Ya en el tercer grado hay una dilatación del ureter, la pelvis renal y de los cálices. En el cuarto se observa ya una tortuosidad, pero se conservan los fornix. Y en el quinto ya vamos a ver como pues está en la imagen, que es una tortuosidad grave y que esto pues altera toda la morfología. Tenemos también otro examen disponible, que es la gammagrafía renal con DMSA, en el caso de que sospechemos si que haya alta probabilidad de daño renal permanente. Y van a haber unas indicaciones, que son la infección del tracto urinario atípica en menores de 3 años, o una infección del tracto urinario que ya sea recurrente, o que en los estudios de imágenes que ya se realizaron, como en la ecografía o en la ureterocistografía, pues se evidenciaron hallazgos patológicos. Este va a ser el gold estándar para las cicatrices renales. Hay unos criterios de hospitalización que se deben tener en cuenta para el tratamiento de la infección del tracto urinario. Estos son que el paciente pues tenga menos de 3 meses de edad, que el paciente tenga aspecto tóxico o signos clínicos de sepsis, que el paciente pues no tolere la vía oral, también que esté deshidratado, que a pesar de que ya le dimos el tratamiento antibiótico adecuado, hay una mala respuesta clínica o una respuesta clínica insatisfactoria. Cuando hay dudas de que de pronto el paciente pueda hacer cumplir ese tratamiento ambulatorio, cuando hay malformaciones del tracto urinario, ya sea displasia, uropatía obstructiva, reflujo vesículo-ureteral, o que el paciente sea monorreno. Si ya tiene una inmunodeficiencia de base, también es otro criterio de hospitalización. Esta inmunodeficiencia puede ser primaria o secundaria, entra ahí como criterio. Alteraciones electrolíticas o de la función renal, y otras indicaciones relativas son pues elevación importante de los reactantes de fase aguda, PCR, procalcitonina, BSG, que tenga una infección del tracto urinario febril recurrente, que sea un lactante mayor de 3 meses con un antecedente de historia pues familiar de reflujo vesículo-ureteral, o ecografía prenatal con hidronefrosis congénita. El tratamiento lo vamos a iniciar no cuando llegue el cultivo, sino cuando tengamos la alta sospecha clínica, es decir, el tratamiento va a ser empírico y de entrada vamos pues a administrárselo al paciente. Va a depender pues si es no complicada la infección o es complicada. Para la no complicada tenemos disponible la nitrofurantoína por vía oral a una dosis de 5 a 7 miligramos kilogramo día, dividido en 4 dosis. La cefalexina también en vía oral de 50 a 100 miligramos kilogramo día, dividido en 4 dosis. El trimetoprim sulfametoxazol por vía oral a 10 miligramos kilogramo día, dividido en 2 dosis. La amoxicilina clavulonato con pues, vía oral con 40 miligramos kilogramo día, y está dividida en 3 dosis.
Y ya cuando la infección es complicada, tenemos los tratamientos endovenosos, que son pues la ceftriaxona de 50 a 75 miligramos kilogramos día, dividido ya sea en una o en dos dosis, y los aminoglucósidos. Cuando la infección del tracto urinario es baja, se recomienda que el tratamiento dure de 5 a 7 días y que sea vía oral. Y cuando ya es una infección del tracto urinario alta, se recomienda que ya la duración sea un poco mayor. Algunas guías hablan de 10 hasta 14 días, con los primeros 2 o 4 días endovenosos, hasta que notemos en el paciente una mejoría clínica, una evolución satisfactoria de su cuadro clínico, y luego completamos el esquema vía oral. Entonces, esto también hace parte del estudio que comenté al principio de la presentación, donde se encontró que aproximadamente el 45.7% de las Escherichia coli eran resistentes a trimethoprim sulfamethoxazol, y esto es importante a la hora de administrar pues, el tratamiento antibiótico. También tenemos que tener en cuenta que este medicamento no puede ser utilizado en menores de 2 meses de edad, debido a que él se va a unir al sitio de unión de la albúmina, va a ocasionar que se aumente la bilirrubina, y esto pues puede llegar a ocasionar un kernicterus. Esto es una imagen también del estudio que comentaba, donde se muestran los patrones de resistencia según el total de aislamientos en los 196 niños que participaron en el estudio, donde pues se muestra que globalmente hay 86.5% de resistencia, y que solo incluyendo los patrones AM-C y BLE es del 17.3%. Esto nos deja pues pensando mucho, porque lo ideal es que la Escherichia coli no tenga patrón de resistencia, haciendo un uso racional de los antibióticos y pues no automedicándose, tomando el medicamento a la hora que es, por la vía que es, como lo indica el médico, y otras recomendaciones del uso racional de los antibióticos. Este pues es un diagrama de diagnóstico básico de infección del tracto urinario. Entonces, como ya hablábamos, hay un niño que presenta fiebre y que presenta pues, síntomas clínicos. Hacemos el examen físico, luego de esto realizamos todo lo que es el laboratorio, entonces la leucocitosis, los reactantes de fase aguda. Posteriormente realizamos el uroanálisis y podemos ver en la tira reactiva o que los nitratos, por el lado izquierdo, o que los nitratos y que la estereasa leucocitaria esté negativo, y que en el GRAM no hayamos encontrado pues nada de patógenos. Entonces ahí debemos excluir otras causas. Cuando ya los nitratos son positivos y la estereasa leucocitaria es positiva, en el GRAM encontramos algún tipo de patógeno, vamos a hacer lo que es el cultivo y vamos a iniciar el tratamiento antibiótico empírico, para que posteriormente pues se haga un tratamiento dirigido cuando ya se encuentre como tal el agente específico. Y esto ya nos lleva pues al diagrama 2, que es un niño con una infección del tracto urinario, con su primera infección del tracto urinario febril. Vamos a realizar estudios de imágenes. Entonces, como ya habíamos comentado, tenemos por un lado que se encuentren sin alteraciones anatómicas, entonces normal, que no haya nada en el ultrasonido o en la ecografía. Y ahí podemos dividirlo en si la infección es por los patógenos principales o no es por los patógenos principales. Entonces, si es por E. coli la infección, que es uno de los patógenos principales, y tenemos que es un niño mayor de 12 meses, mayor del año de edad, vamos a hacer una imagen después de esa infección del tracto urinario febril recurrente, y debemos después descartar todos los trastornos tipo constipación o tipo disfunción vesical. Ya si es un niño que es menor de los 12 meses de edad,
vamos a tener que excluir por imagen el reflujo vesículo-ureteral. Y cuando en el lado izquierdo encontramos, pues, en el lado derecho que encontremos, como lo dice la imagen, pues hallazgos anormales, ya sea una dilatación del tracto superior, un absceso, complicaciones, vamos a estar monitoreando constante y estrictamente y vamos a tener que administrar al paciente pues antibióticos vía endovenosa. Y tenemos dos posibilidades. Una, que la respuesta clínica sea buena y ahí debemos pues hacer una evaluación adicional del tracto urinario superior y volvemos pues a excluir todo lo que es el reflujo vesículo-ureteral o pues que el paciente no responde. Entonces ahí ya debemos es pensar, este paciente tiene una alteración anatómica, debemos corregirla y hacer el manejo según la alteración que tenga. En cuanto a las medidas preventivas, pues lo primero es hacer, como ya decía, la corrección de las anomalías genitales y de la vía urinaria. Después, lo que se debe hacer es asegurar un correcto vaciamiento vesical, aumentar en el niño todo lo que es la ingesta de líquidos, hacer prevención y manejo de la constipación porque es un factor de riesgo y garantizar hábitos miccionales adecuados. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues debemos decirle al niño que debe ir a orinar cada 2 o 3 horas máximo, entonces cuando se levante debe ir a orinar o al salir pues ya para la escuela, al salir al recreo en la mañana también debe ir a orinar, a la hora de almorzar, antes de salir al colegio o al llegar a la casa, en la media tarde o antes de irse y después antes de irse a dormir. Y también debemos decirle al niño que tras terminar la micción debe volver a intentar orinar para asegurar de que haya un vaciamiento total. Dentro de las medidas preventivas también encontramos pues la ergonomía, que es muy importante, y en general lo que se debe hacer es no generar interrupción de la micción y hacer una restricción de líquidos en la noche. Para el caso de los niños, pues la ropa no debe oprimir la base del pene y se debe utilizar como un banquito o un alzador o también pues un inodoro más bajo para evitar la posición en puntitas. Y esto es porque cuando el niño hace esa posición en puntitas va a contraer todo lo que son los músculos del piso pélvico y va a ser más difícil que relaje pues ese esfínter. En el caso de las niñas también se puede utilizar ese banquito, pero es para que ellas apoyen los pies y evitar que se junten los muslos, porque cuando los muslos se juntan, ocasiona que la orina se vaya hacia la vagina se irrita y la niña se para y pues está mojada. En otras medidas preventivas tenemos el tratamiento con profilaxis antibiótica, que más adelante pues vamos a ver los criterios o las indicaciones. Y muchas literaturas la han comparado como con que tiene igual eficacia que el consumo de arándanos, tanto en niños sanos como en niños ya con alteraciones del tracto urinario, de las vías urinarias. La vitamina A asegurado, pues, está referida como que disminuye la cicatrización renal en niños que han tenido pielonefritis, la vitamina E que disminuye los síntomas y también pues han hablado de que en niños ya con alteraciones anatómicas pues debe hacerse si está indicada la circuncisión o también se han puesto como medidas preventivas el uso de esteroides tópicos en niños con fimosis fisiológica, porque pues puede ayudar a que no se presente un nuevo episodio. En el caso de los probióticos, pues anteriormente eran muy utilizados, pero ahora varios artículos pues describen que en realidad no son significativamente útiles y que pues algunos no se están utilizando como tal, como medida preventiva hacia las infecciones del tracto urinario. Estas son las indicaciones pues de la profilaxis antibiótica. Una es que los lactantes que ya tengan indicación del examen
la ureterocistografía previo a su realización y hasta que se realice esta evaluación ya con el resultado, o cuando el paciente tenga una dilatación de la vía urinaria con sospecha de obstrucción hasta que confirmemos este diagnóstico y hasta que se realice el tratamiento adecuado. También va a ser una indicación de profilaxis antibiótica que el niño tenga reflujo vesículo-ureteral de grado 3 a grado 5 durante el primer año o hasta la reevaluación, durante un año o hasta la reevaluación con una ureterocistografía. Y en los lactantes con ITU recurrente, mientras se resuelve esa causa, de ahí el médico pues debe hacer una valoración individual de cada uno de los pacientes. Los antibióticos que tenemos disponible para profilaxis son la cefalexina de 25 a 30 miligramos kilogramo día. Tenemos el trimetoprim sulfamethoxazol de 2 miligramos kilogramo día y la nitrofurantoína que se puede manejar de 1 a 2 miligramos kilogramo día. Y ya pues como hablaba al principio de esta presentación, todo esto debe tenerse en cuenta precisamente para evitar estas complicaciones. Antes pues de la era antibiótica, lo más frecuente era que se dieran abscesos renales, pionefrosis, pielonefritis enfisematosa y pielonefritis granulomatosa, pero pues esto se ha disminuido debido pues al uso de antibióticos y los antibióticos que tenemos disponibles. Y pues ahorita lo que más se puede presentar es la cicatrización renal en el 5% de las niñas y alrededor del 13% de los niños después de su primer episodio de pielonefritis aguda. También la hipertensión arterial, que esta puede desarrollarse ya sea en la adolescencia o en etapas tempranas pues de la adultez. Y esto va a ser más o menos en el 10% de los niños que ya tengan una cicatriz renal. La bacteriemia en el 5.6% de los casos aproximadamente, la sepsis que va a ser de aparición tardía y en los peores casos y fatal, pues la insuficiencia renal. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. No sé si alguien tenga una pregunta. Doctora Natalie, una excelente presentación. Sí, lo hiciste a un nivel académico muy superior. Sí, te felicito realmente. Me gustó bastante, me gustó bastante. Aprovechamos de que tenemos otros colegas. Tenemos conectados al doctor José Fernando Gómez. No sé si quiera precisar algo o decir alguno de sus valiosos apuntes. Está el doctor Luis Fernando Mejía, colega mío. Está el doctor Jorge Endo, nefrólogo pediatra. Bienvenida a sus intervenciones y felicitaciones, Natalia. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a Juan Pablo y a la doctora Natalie. Me uno a las opiniones y las referencias que da Juan Pablo. Es una charla muy completa acerca de la infección urinaria con unos puntos muy relevantes en cuanto a precisar en el diagnóstico, que yo creo que es una de las situaciones que más observamos y que pues en esta charla sería bueno puntualizarlas, ¿no? Y es esa importancia de lo que mencionaba la doctora de la toma del urocultivo siempre con el uroanálisis como el examen ideal para la confirmación del diagnóstico y las formas de hacerlo, que yo creo que ahí es donde el médico y el pediatra deben estar más pendientes. Y yo siempre, los que de pronto han tenido la oportunidad de escuchar mi charla de examen de orina, siempre soy muy reiterativo en eso, en la importancia de saber cómo fue la toma y de analizar el examen de orina a profundidad, ¿no? De analizarlo no simplemente por la presencia de bacterias o nitritos, sino analizarlo viendo la reacción inflamatoria que genera. Toda esa parte de la fisiopatología que mencionó la doctora es válida y eso es lo que ocurre en una infección urinaria. Entonces nosotros no podemos esperar que un paciente que nos llega sin un síntoma, sin fiebre, sin nada, y solo porque el urocultivo fue positivo, porque se lo tomaron en el centro de salud de Ladera, o por dar un nombre,
es una infección urinaria, ¿no? Entonces, miren que hay una serie de respuestas muy claras de la parte de toda esa fisiopatología que genera una E. coli o cualquier enterobacteria, y eso se traduce en una respuesta clínica en el paciente, y eso es lo que nosotros al final debemos manejar. Y es lo que uno le dice a los papás y a las mamás que dicen, no, es que ya ha tenido la 10ª infección urinaria, pero realmente han sido todas infecciones urinarias, realmente cumple el criterio clínico y microbiológico para confirmarla, para considerarla, perdón. Yo creo que esa parte es muy importante y es donde los médicos generales, los médicos de atención primaria, el pediatra de urgencias, debe tener ese tacto para identificarlo. Y para acotar, para profundizar en algo de las imágenes, pues ustedes saben que nosotros en el Club Nobel tratamos de adecuar esto a no solamente a las guías internacionales, sino a lo de nuestro medio. Y a pesar de que en muchos lugares las imágenes diagnósticas tienen mucha discrepancia entre países, nosotros tenemos que saber que estamos en un sistema de salud con muchos agujeros negros y que no podemos caer como médicos en ello. Es por eso que yo siempre soy reiterativo donde voy y les digo, una ecografía una ecografía renal se le debe hacer a todo paciente con primer episodio de infección de orina, desde el día 0 de vida hasta los 98 años de vida. Y a partir de ahí, pues los otros exámenes van de la mano de una serie de análisis que hay que tener. Nosotros tenemos un algoritmo que tratamos de implementar en Club Nobel y que hasta ahorita ha sido eficaz y hemos logrado identificar pues muchos pacientes que tienen otras alteraciones pues de la vía urinaria que generalmente generan complicaciones a largo plazo. Felicitaciones, doctora, muy buena charla, la verdad. Gracias, Doc. Jorge, Karen Jiménez pregunta, ¿por qué motivo no se debe realizar una ecografía renal en la fase aguda de la infección y en cuánto tiempo después debe realizarse? Juan Pablo, buena pregunta y gracias a la doctora. Hay algunas guías, algunos artículos que mencionan que los pacientes a los que se les toma una ecografía de manera aguda podemos tener falsos positivos en las dilataciones de la vía urinaria. Yo ahí discrepo mucho porque lo primero es que en el sistema actual hay mucho paciente que se nos va a escapar. Entonces, yo sí considero que un paciente en fase aguda debe tener una ecografía renal. Y ahí voy al segundo punto. ¿Por qué? Porque las ecografías las debemos ver. Y una cosa es que haya una dilatación que nos reportan los radiólogos y otra cosa es que yo al revisar la ecografía realmente vea dilatada la vía urinaria. Entonces, yo considero que los pacientes en fase aguda se les debe hacer la ecografía y más en nuestro medio. Hay muchos, usted no se imagina la cantidad de pacientes que vemos. Nada más ahorita tenemos un niño remitido de Pereira ya con un daño renal parenquimatoso severo por unas valvas no diagnosticadas con 2 eventos de infección urinaria. Y entonces ahí es donde uno se dice, bueno, y las ecografías y todo el seguimiento, pues no se hace de la mejor manera. Entonces yo creo que en la fase aguda, muchachos, hay que hacer la ecografía y ya analizar con detalle las imágenes para saber si esa vía urinaria está dilatada, porque podemos tener esos falsos positivos en algunos casos de pielonefritis. Gracias, Jorge. Vicky Cárdenas pregunta, quisiera conocer la posición de los expertos respecto a la profilaxis antibiótica, pues hoy en día no en todas las instituciones se encuentra estipulado como protocolo por la evidencia controvertida. Esto, no sé si el doctor Mejía o el doctor Jorge Endo quieran responder esta pregunta a la doctora Vicky Cárdenas. Hola, Juan Pablo, me adelanto ahí, muy debatido, ¿no? El estudio más grande de reflujo, que es el RIBUR, que está publicado en el New England, ya es viejo, pero es un estudio muy importante para darnos cuenta de que la profilaxis antibiótica cada vez está más en desuso. Y esto dado porque en muchas instituciones nos hemos dado cuenta que la cantidad de dosis que se requieren para evitar una infección urinaria son muchísimas. Entonces, hoy en día cada vez seleccionamos más el paciente que necesita profilaxis. En este momento, paciente que requiere profilaxis es aquel
que tiene una alta sospecha de reflujo vesiculolateral, ya sea por clínica, aquel paciente que tiene ictus recurrente con definición clara, o aquel paciente que tiene cambios ecográficos sugestivos, porque la ecografía no es el método idóneo. ¿Cuáles son esos cambios sugestivos? Pacientes con dilataciones por clasificación internacional en P2, P3, que esa es la nueva clasificación que se utiliza a nivel mundial, y en esos dos los algoritmos nos dicen valore, y de hecho la guía es muy puntual, dice a criterio médico, valore inicio de profilaxis. Entonces, en esos dos escenarios, de resto, los pacientes que de pronto vienen de unidades neonatales y que nació con una dilatación leve, sin factores de riesgo, no requiere profilaxis. En un primer evento de infección urinaria, sin un cuadro claro de sospecha de reflujo, tampoco necesita profilaxis, sin importar la edad. Pacientes con vejigas neurogénicas no requieren profilaxis. Pacientes con bacterias asintomáticas no requieren profilaxis. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu aclaración. Y no, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Los otros colegas, estudiantes, residentes, egresados, ¿algún tipo de duda, pregunta, inquietud? Una aclaración, Juan. Bien, bienvenido, doctor Mejía. Gracias. Buenas tardes a todos. Igual, una felicitación a la interna por la presentación. Más que un comentario sobre la presentación y sobre el tema, es una cuestión práctica que quiero dejar como reflexión a la luz de lo que hacemos cotidianamente en el Club Noel. No me meto con lo que se hace en otras instituciones, simplemente en donde trabajo, que es en mi caso el Club Noel. Y pues quisiera pues que de mi intervención escuchar de pronto también el comentario de Juan Pablo o de Jorge en ese sentido. La idea es la siguiente: el parcial de orina, como lo dijo Jorge y lo mencionó la interna, pues es el screening a la hora de definir una posible infección urinaria. Obviamente no es el diagnóstico, pero por tratarse de un screening, es una prueba que debemos analizar con detenimiento. Los resultados a la luz de una alta probabilidad de infección urinaria tienen que ser una sumatoria de criterios en donde la literatura habla que presencia de nitritos, presencia de piuria con recuento de leucocitos significativamente elevado y una bacteriuria, los tres juntos se comportan con un valor predictivo positivo bastante alto, de cercano al 95%. Sin embargo, por ser una prueba screening, debemos hacerla con una técnica en lo posible lo menos invasiva, en función de que, por ejemplo, para hacer un uroanálisis, pues, por ejemplo, en el Club Noel, nosotros de entrada a un paciente con un síndrome febril o una sospecha alta de infección urinaria, sobre todo los más pequeñitos, de entrada les estamos pasando sonda para aprovechar esa muestra en la toma del parcial de orina y de paso el urocultivo. Y yo considero, por eso quiero la intervención de los colegas en función de si están de acuerdo conmigo o con mi apreciación. Yo considero que esto pues se convierte en un error en cuanto a que el solo paso de la sonda puede generar cambios en esos parámetros que les estoy comentando, particularmente en la presencia de piuria. Entonces, el parcial de orina en un paciente en quien se está enfocando como un síndrome febril sin foco, particularmente en el menor de 1 año, debería de usarse otra técnica menos invasiva, y a partir del resultado de ese parcial de orina ya el médico definir si realmente se requiere un urocultivo, en cuyo caso sí es absolutamente obligatorio pasar la sonda con la técnica aséptica requerida. Y insisto o hago énfasis en lo de la técnica aséptica, porque muchos de estos pacientes que nos están llegando al Club Noel vienen precedidos de diarreas y son pacientes que vienen también con el uso de pañal permanente,
y particularmente en los varoncitos, pero también en las niñas en quienes no se hace una higiene genital adecuada antes de la toma del parcial de orina, desde el urocultivo, y los varoncitos que se contaminan al interior del prepucio y tampoco se les hace una buena higiene, el paso de la sonda puede generar contaminaciones. Entonces, son esas dos cosas. Uno, empezar como a definir que el parcial de orina, cuando se toma como un screening, no debe ser necesariamente una muestra de entrada por paso de sonda. Y dos, el urocultivo, cuando ya tenemos un parcial de orina con los criterios definidos para una posible diagnóstico de infección urinaria, el paso de la sonda debe ser con una técnica lo más estéril posible, y eso implica una higiene genital también muy exhaustiva de los pacientes. Esa era la apreciación que yo tenía, no sé si ustedes lo comparten. Jorge. Yo estoy de acuerdo totalmente. Hola, sí, bueno, lo que dice Luis es muy, muy cierto. Y nosotros, a ver, les cuento, nosotros cuando se buscó actualizar una de las guías de infección urinaria ahorita con el grupo de nefrología, una de las cosas que se planteó fue el método de recolección. Y digamos que nosotros buscábamos, porque hay una técnica ya muy validada en muchos lugares, que es la técnica la acecho. Digamos, yo se la enseño a mis pacientes cuando lo hacen ambulatoriamente. El tema es que a veces la dificultad está en que el personal completo de enfermería, de salud, todo, tengan claro cómo es la técnica y se tomen el tiempo para hacerlo. Porque indudablemente yo estoy de acuerdo con Luis, por ser un screening, nosotros deberíamos tener un método menos invasivo, sumado a la previa que pueda generar también la hematuria. Realmente, pues al paso de la sonda siempre va a haber hematuria, y el riesgo pues de un trauma a nivel de la uretra que es alto en los niños, ¿no? Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y esos son conceptos que nosotros como especialistas y como trabajadores de una institución de salud deberíamos promulgar para tratar de que en algún momento se puedan realizar. El tema sí es que hacer el screening con la bolsa, eh, digamos que en Clunovel, como somos muy juiciosos, tenemos de pronto muy bien direccionado que el paciente que ya necesita hacerse el sondaje para tomar el urocultivo, pero en otros lugares, digamos que sí se complica un poco ese screening solamente con bolsa, ¿no? Porque, como dijo la doctora, la bolsa nos ayuda a descartar la infección, pero si está positivo, igual nos toca hacer una recolección con una técnica mejor, y ahí sería la técnica la acecho la ideal. Jorge, aquí hay una pregunta de la doctora Mónica García. Sí. Pregunta, en recién nacidos, generalmente con dilatación igual o mayor a 10 milímetros, se envía con profilaxis hasta valoración y nuevo control de ecografía, generalmente al mes. Según lo que refiere, se puede dar regreso sin antibiótico, solo con control de eco. ¿A qué tiempo? Sí, mire, ¿qué dice la clasificación actual? No, la clasificación actual dice que cualquier dilatación que solamente comprometa la pelvis, que sea mayor de 10 milímetros, es una clasificación P1, que es una clasificación de bajo riesgo. Eso habitualmente son dilataciones que van a resolver en los primeros meses. Pero ahí hay que tener algo en cuenta, y es cómo son las ecografías prenatales, porque la guía también nos habla de cómo está la parte prenatal. Si en la prenatal no hay una concordancia con la postnatal, yo sí recomendaría ahí la profilaxis. Pero en dado caso de que no, de que haya una concordancia y que sean dilataciones similares, yo diría que no. Se hace control de ecográfico al mes y ahí se valora que se sigue haciendo. Pero en ese escenario yo no recomendaría la profilaxis, porque la literatura nos dice que el 80% son transitorias y simplemente es por el peristaltismo del ureter, que todavía es algo inmaduro, y nosotros pues vemos, se ve en la imagen una dilatación que es de bajo riesgo, como dice la clasificación, ¿no?